Bueno, y nosotros vamos a seguir con noticias. Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo para reanudar la exportación de granos y así aliviar en parte la crisis alimentaria mundial. Eso sí, se hizo de forma separada con la ONU y con Turquía como supervisores. Queremos hablar más del tema y para eso tomamos contacto con el periodista, escritor y docente de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional, Yuri Sigov. Mucho gusto verte de nuevo, Yuri. ¿Cuál es tu primera impresión respecto a esta noticia? Una buena noticia, por fin, dentro de toda esta tragedia que se vive con esta invasión rusa a Ucrania. Mira, hablando solamente sobre esa noticia, yo todavía tengo un aspecto muy negativo en general, porque escepticismo prevale en todas esas actividades, porque la guerra, las actividades militares continúan, es lo más importante, y no discuten nada sobre eso. Discuten algo que existe mucho más en los medios de comunicación y mucho menos en realidad. En primero, solamente 0,5% de todo este grano que proviene de la región del Mar Negro, tanto de Ucrania como de Rusia, pertenece realmente a la producción de grano mundial. Entonces, los suministros o corte de suministros no resuelve ningún problema ni en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ni problema de supuestamente hambruna que reina, según los medios de comunicación, en África, en algunos otros lugares, solamente porque continuó ese conflicto entre Rusia y Ucrania. El punto número 2 es participación del tal gran número de las personas que no tienen nada en común con ese conflicto. Sí, Turquía controla los estrechos de Dardanela y Bósforo y quiere jugar el papel de intermediario, pero todas esas cosas dependen ahora de las elecciones de Turquía en el año que viene, que pueden permitir al presidente actual, el presidente Erdogan, mantenerse en el poder. Para él es muy importante estar en el centro de las actividades internacionales, especialmente en esta región, y eso puede ayudarle de ser reelegido en el año que viene. Punto 3, que también es muy raro que el convenio o ese acuerdo firman los ministros de defensa. Imagínate, no los ministros de agricultura, sino los ministros de defensa, que también es muy raro, en el mismo tiempo emblemático, que el conflicto en esta situación, hay ministro de defensa de Rusia y ministro de defensa de Turquía, que no participa supuestamente en el conflicto militar. El problema principal en todo este factor también aparición de las Naciones Unidas, aparición del secretario general, que también quiere demostrar que las Naciones Unidas juegan cualquier tipo de papel en ese conflicto, a pesar que las Naciones Unidas no juegan ningún papel y no tienen ninguna capacidad de influir al desarrollo de ese conflicto o cese de ese conflicto. Pero también desde el punto de vista de promoción de sus actividades personales, es importante para el secretario general de la ONU de estar presente en el centro de algún tipo de actividad internacional con participación de otros países y también con el objetivo muy noble, objetivo de dar la posibilidad a otros países de recibir el grano que supuestamente puede salvar miles y miles de personas de hambruna. Yuri, entonces, ¿a quién beneficia este acuerdo? ¿A los mediadores, dices tú, más a Erdogan y a Naciones Unidas, más que a Rusia o a Ucrania? Yo pienso que en primero, ese convenio no resuelve ningún problema ni con hambruna ni con el conflicto militar. Es el convenio que mucho más es un tipo de promoción personal y promoción tanto de los países como de los líderes de los países. Segundo, que ese tipo de actividad muestra, desde el punto de vista de Rusia, su voluntad de lograr cualquier tipo de solución pacífica de todo ese conflicto, a pesar que la operación militar continúa. Para Turquía es muy importante que todo eso, firmando el contrato, firmando todos esos papeles, sucede en Estambul,
en Turquía, no en cualquier otro lugar. Para las Naciones Unidas también es importante estar presente. Alguien que puede de vez en cuando pensar que ¿dónde están las Naciones Unidas? Aquí está el secretario general. Y desde el punto de vista de resolución de conflicto, pienso que ese convenio, ese acuerdo, no resuelve lo más importante. Todavía no sabemos, y nadie sabe, es lo más importante, inclusive en Rusia, nadie sabe cuál es el objetivo final de todas esas actividades bélicas, porque en realidad el punto muy interesante de este tratado de suministros de grano no mencionaron las minas que flotan por la superficie del Mar Negro. Hay miles y miles de esas minas que nadie, ni Turquía, ni Rusia, ni Ucrania, puede realmente asegurar a los barcos con los granos que pasen por el Mar Negro hacia los estrechos. Y nadie mencionaba ese factor, a pesar que 2 o 3 especialistas militares que antes trabajaron en la Marina de Guerra de la Unión Soviética y sirvieron en los puertos de Odessa y en algunos otros lugares, dicen que ahora hay miles y miles de esas minas que flotan por la superficie del Mar Negro, y en caso de mar tranquilo, más o menos, se puede ver, se puede localizar estas minas sobre la superficie. Y en caso de mar agitado, eso será prácticamente imposible y podremos tener muchos casos de explosiones y problemas con los barcos tan grandes con grano que pueden pasar del puerto rumbo a los estrechos de Bósforo y Dardanelles. Entonces, la situación en esta región sigue siendo muy tensa. No van a resolver prácticamente ningún problema con este tipo de acuerdo. Lo único que hacen, demuestran su voluntad de hacer algo que puede por lo menos justificar su presencia en Estambul o en cualquier otro lugar. Yuri, ya vamos a cumplir 5 meses de guerra, tú estás en Moscú. ¿Cuál es el ánimo que hay allá? Transcurrido todo este tiempo, ¿hay ya molestia? Ha pasado mucho tiempo. En un principio se pensaba que iba a ser una operación rápida, pero no ha sido así. ¿Cómo se siente el ambiente allá en tu país? Sí, yo quiero usar una palabra: incertidumbre. Incertidumbre de todos los aspectos. La gente en general en Rusia todavía no puede entender cuál es el objetivo final de esa campaña. La gente no entiende por qué la guerra continúa en tan manera muy, muy inusual, cuando los cohetes inteligentes que posee el ejército ruso destruyen, por ejemplo, los lugares donde se encuentran los generales o oficiales ucranianos en las regiones del Lvov y cualquier otro lugar, pero todavía ningún puente por los cuales vienen los armamentos desde Polonia, los armamentos norteamericanos, ningún puente fue destruido durante esos 5 meses. ¿Por qué, compañero? Zelensky todavía está vivo. Todos los diputados del Parlamento de Ucrania están vivos, a pesar que cada uno sabe dónde están. Y con esos cohetes supuestamente inteligentes se puede resolver todos los problemas. Punto también muy importante, que muchos piensan ahora que el presidente ruso espera llegada de otoño, que él espera que Europa, con todas sus sanciones, con todos sus suministros de armamentos, va a cambiar su posición cuando Rusia va a cesar a suministrar gas natural y petróleo hacia, digamos, comienzos de octubre, porque en este caso Europa va a sentir las consecuencias de ruptura de esos suministros de energía. Y en este caso, los europeos, como esperan, yo pienso que en Kremlin, esperan que los europeos van a cambiar su posición y van a cambiar su actitud hacia las sanciones que ahora funcionan contra Rusia. Sí, Yuri, y ¿sigue siendo férreo el control de propaganda ya en tu país? ¿Todavía está muy estricto, por ejemplo, hablar de guerra o de otras definiciones que incomodan al Kremlin? ¿Sigue siendo estricto el control en ese punto? Mira, yo
pasé 3 o 4 campañas de ese tipo en los Estados Unidos, cuando comenzó la guerra en Kuwait, cuando comenzó la guerra en Irak, después comenzó la guerra en Afganistán, y es normal. A mí me parece que el gobierno controla la situación en los medios de comunicación desde el punto de vista de suministro de esa información a su propia población. El problema ahora es que todos los recursos de medios de comunicación que critican las actividades del gobierno han sido completamente cortados. Por ejemplo, el mismo Facebook y muchas otras cosas que no funcionan ahora en Rusia. Lo más importante que la gente en primero reaccionaba de la manera muy activa, pensando que nos cortan el acceso a los medios de comunicación independientes y todo. Ahora nadie dice nada sobre eso y han acostumbrado a la gente, de tener solamente la posición oficial. Y lo único que la gente le interesa en qué forma el gobierno ruso quiere continuar esa campaña y hasta qué fecha. Porque ahora las fechas continúan. Por ejemplo, si alguien prestaba atención a este factor, cuando comenzó la campaña militar, el día 24 de febrero, han sido introducidos el cese de vuelos a 10 ciudades de Rusia en el sur de Rusia por solamente 5 días. Que eso significaba que el gobierno pensaba que en 5 días van a reanudar los vuelos. Y los vuelos ahora se propagan, continúa este cese de vuelos hasta hoy día, por 5 meses. Entonces, en vez de 5 días, ya tenemos 5 meses. Y esa continuación de cese no solamente de vuelos, pero de muchas otras cosas normales, muestran que nadie sabe qué será mañana, qué será el otro mes, y ahora más o menos en octubre piensan que algo puede cambiarse respecto a las necesidades energéticas de los países europeos. Si es Yuri Zhigov, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile desde Moscú, como siempre, dando un dato importante de este lamentable conflicto que, como tú decías, no parece tener una solución en el horizonte. Te mando un abrazo, cuídate. Muchas gracias.